Muy bien, hermanos. En esta mañana quisiera invitarlos a usted que trajo su Biblia y al que no la trajo también. Y si usted no trajo su Biblia, se va a perder seguramente de muchas cosas. Pero si usted la trajo en su teléfono, por favor, busque la aplicación, busque su Biblia. Y vaya conmigo en esta mañana al libro del profeta Isaías, capítulo 6. Hoy el tema que quiero compartir con ustedes y que por cierto me parece un tema pertinente a cada uno de nosotros. El tema que voy a compartir con ustedes es Dios sigue en el trono. Y muchas veces creo yo que hemos escuchado ese estribillo en la iglesia, en el ámbito evangélico, cuando decimos Dios tiene el control o Dios está en el trono, pero a veces no comprendemos la implicación que eso tiene y la trascendencia que eso tiene en nuestras vidas. Por lo tanto, quisiera en esta mañana usar ese texto y usar la experiencia que el profeta Isaías tiene en el capítulo 6, como él mismo lo narra. Porque creo que eso es pertinente, no solamente para aquel pueblo de Judá en aquella época, sino también para nosotros. Pero permítame rápidamente ponerlo en el contexto de lo que ahí está sucediendo. El profeta Isaías ejerció su ministerio profético aproximadamente 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio duró más de 60 años en Judá. Así que fue uno de los ministerios más largos descritos en la Biblia y fue el ministerio profético de Isaías. 60 años de ministerio. Durante ese periodo de su ministerio, Isaías va a estar presente en el gobierno, en el reinado de 4 reyes de Judá, siendo el primero el rey Usías, un buen rey. Seguidamente el rey Jotán, otro buen rey. Seguidamente Acab, un rey perverso que fue el esposo de Jezabel, como ya todos lo sabemos. Y el último rey sobre el cual Isaías hace su ministerio es el rey Ezequías, un gran amigo de Isaías. Cuando leemos esta porción de la escritura, está por demás decir que aquella visión que Isaías va a tener va a marcar la vida del profeta de una forma tan radical que va a establecer un antes y un después para la vida de Isaías. Isaías, en este caso, como lo leemos, y voy a leer para ustedes, leo para ustedes el capítulo 6 de Isaías y verso 1, y dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una de las cosas fascinantes para mí de la escritura cuando la leemos es que nos da tantos detalles, nos da tantos pautas, nos marca tantas pautas con el fin de que nosotros podamos entender de qué se trata o cuál es el propósito, cuál es el centro, cuál es el mensaje de aquella lectura que estamos teniendo. Y lo primero que Isaías narra en su experiencia es que esta visión que él va a tener va a ser en el año en que el rey Usías muere. Usías fue un hombre que comenzó a reinar desde su juventud. Tenía 17 años cuando llega al trono en Judá, y a partir de los 17 años va a llevar todo un gobierno en Judá de más de 50 años en el reino de Judá. Pero este muchacho, siendo un adolescente prácticamente, va a tener algo tan peculiar que no tuvieron otros reyes en su época en Judá. Y dice la escritura que cuando este hombre, Usías, comienza su reinado, Usías comienza a hacer toda una revolución espiritual, política, económica en su época. Y lo primero que Usías va a hacer es que Usías comienza a traer una transformación religiosa al pueblo de Israel.
Y por supuesto que, como dice la Escritura, y lo puedes buscar en Segundo de Crónicas, te vas a dar cuenta que dice que Usías hizo lo bueno delante de Jehová y Jehová lo bendijo. Por supuesto, todo lo que hacen lo correcto delante de Dios, por supuesto que provocan la bendición de Dios para sí mismos. Así que durante esa época y durante 50 años, Usías estaba bajo un gobierno lleno de bendición, lleno de prosperidad. Hay toda una prosperidad económica, política, social y religiosa para el momento en que Usías está haciendo su gobierno. Disculpen que haga una pausa acá y quisiera pedir si me pueden dar un poco de monitor. Sonidista, ¿sí? 1, 2, bien. Entonces, decía de que cuando Usías comienza su reino, es un reino lleno de bendición, de prosperidad, porque la buena mano de Dios está sobre él, por cuanto él ha hecho lo correcto delante de Dios. Pero no obstante, lastimosamente, Usías va a tener un momento donde se atreve a hacer algo que no le era permitido a los reyes hacer, sino solamente a los sacerdotes en el templo de Dios. Y a causa de la osadía que Usías tiene de entrar en un momento en el templo y ofrecer un incienso que no le correspondía a él hacer, Dios se ve en la necesidad de hacer juicio sobre él y lo castiga con lepra y muere. Interesante. Y aunque no es el tema en esta mañana, no quisiera dejar pasar esto, solamente tirar una pequeña cosita con respecto a eso, y es lo siguiente: nunca hagas algo que no te es permitido por Dios hacerlo, porque te puede ir mal. A veces tenemos la osadía de hacer cosas nosotros que Dios no nos ha mandado hacer, que Dios no nos permite hacer, pero sin embargo las hacemos. Y este fue el caso de Usías, que cuando mira toda esa grandeza en su vida, mira toda esa prosperidad y esa bendición en él cree que tiene el derecho de poder hacer muchas cosas y su corazón se llena de orgullo. Y es precisamente el orgullo, la arrogancia y la soberbia de él que lo impulsa a hacer algo que jamás estaba permitido para un rey hacer. Entonces Dios lo castiga con lepra y Usías muere. Por eso cuando dice la Escritura que en el año que murió el rey Usías es tan clave para poder entender esa visión de Isaías. Por supuesto que cuando Usías muere, esto simboliza el final de 50 años de prosperidad en Judá. Cuando Usías muere, el pueblo de Judá entiende perfectamente que con Usías está muriendo 50 años de bonanza, 50 años de esperanza, 50 años de paz y de victoria, porque durante ese tiempo el pueblo de Judá era un pueblo victorioso, lleno de mucha bendición de Dios y de mucha prosperidad. Así que en el momento en que Isaías va a tener esa visión, es precisamente en el momento en que el pueblo de Dios se encuentra en la peor de sus crisis. El rey ha muerto. Y por cuanto el rey ha muerto, también muere la esperanza del pueblo de Judá. Su economía se va al suelo, su política se tambalea, la condición social se estremece y por supuesto que la condición religiosa también va a ser afectada porque el rey ha muerto. Piensa en ese momento. 50 años donde el pueblo ha estado en paz, ha estado en victoria, ha tenido todo lo que necesita, pero ahora llegó el momento de la crisis para el pueblo. El pueblo está sumido en una gran crisis. Pero es en ese momento de la crisis donde Isaías va a tener esa visión. Y la visión que Isaías tiene, como dice la Escritura, y leo nuevamente para ustedes, dice así: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por supuesto que Isaías, al narrar esta visión, no está hablando de una alucinación que él tiene.
No está hablando de que él se está imaginando a Dios sentado en el trono, sino que por una gran razón Dios le está permitiendo a Isaías que pueda mirar a Dios en vivo y a todo color en lo que Dios realmente es. Así que Isaías no está inventando algo como los profetas modernos, ¿no? Isaías no está diciendo disparates como los profetas modernos. Isaías está teniendo una visión real de Dios y está viendo a Dios sentado en el trono. ¿Y qué significa esto? Sería la pregunta que debiéramos de hacernos en esta mañana. ¿Qué tiene que ver esa visión con la crisis que el pueblo está pasando? ¿Qué tiene que ver esa visión con lo que el pueblo está viviendo en ese momento en que el rey Uzías muere? Sencillo. Cuando Isaías mira a Dios sentado en el trono, debemos de comprender en esta mañana que el hecho mismo de que él mire a Dios en el trono simboliza la autoridad, el poder y el dominio de Dios sobre las circunstancias que el pueblo está viviendo. Cuando habla de que miró un trono alto y sublime, está hablando de que el reino y el gobierno de Dios está por encima de toda crisis, de toda situación que el pueblo esté pasando. Lo que está diciendo es que no hay nada que se compare con el poder y la grandeza de Dios en medio de una crisis. Amén. ¿La van agarrando así? Si no, yo se las dibujo. Yo soy bueno para dibujar cosas. Así que ahí está el pueblo, lleno de temor, de desesperanza, de incertidumbre. No sabe qué va a pasar después de la muerte del rey. Esperan lo peor. Las cosas están viniendo sobre ellos, pero inmediatamente Dios le da una visión al profeta para que comunique al pueblo que aun cuando el pueblo está sumido en esa situación, Dios sigue en el control de las cosas. Es Dios diciéndole al pueblo: no dependen de Uzías porque yo sigo en el trono. Uzías murió, pero yo sigo aquí en el trono. Sigo gobernando. Estoy en poder y estoy en majestad. Y mi gobierno está por encima de todas las cosas. ¿Qué piensa usted de eso? Piense por un instante. Porque no les estoy exponiendo un estribillo, no le estoy exponiendo a usted en esta mañana una palabra que todas la manejamos. No, estamos hablando de la verdad bíblica, estamos hablando de la verdad de Dios y de quién es Dios. Porque Dios no está sujeto a ninguna crisis. Dios no está sujeto a ninguna situación de desesperanza. Porque Dios está sentado en el trono y por lo tanto Dios sigue gobernando como siempre lo ha hecho hasta el día de hoy. Y este mensaje es interesante porque en muchas fases, en muchas facetas del pueblo de Dios, tanto en la antigüedad, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se va a repetir esa misma visión en diferentes épocas. Y es que hay un interés enorme de parte de Dios que usted y yo entendamos. Que indistintamente cuál sea nuestra experiencia en esta mañana, en este tiempo, en este momento, Dios sigue en control de todas las cosas. Le guste al diablo o no le guste, Dios sigue controlando las cosas. Sí, señores. Dios sigue por encima de todas las cosas. Daniel capítulo 7, verso 9. Daniel está teniendo una visión de Dios. Y Daniel dice que vio al anciano de días también en el trono. Permítame ponerle en el contexto de la historia de Daniel. Es un profeta, está en el exilio. El pueblo de Judá ha sido llevado cautivo por Babilonia a Babilonia. Y están allá cautivos. Están también en crisis. Están también en desesperanza. Desean volver pronto a su tierra, pero miraban su regreso muy lejos, muy imposible. Estaban por supuesto oprimidos, por supuesto en muchas condiciones difíciles para el momento, pero es donde Dios le da la visión a Daniel y diciéndole a Daniel que Dios también sigue en medio de todo eso y sigue en control de todas las cosas.
que a pesar de toda la situación que está viviendo el pueblo de Israel allí en Babilonia, Dios está por encima, Dios está gobernando, de tal manera que el mensaje de Daniel es: Dios no ha perdido el control y Dios cumplirá en ustedes el propósito que Dios tiene. Y esto, por supuesto, para un pueblo que está en esa condición, es alentador. Pero claro que cuando leemos nosotros la historia del libro, al profeta Daniel, lo que más nos llama la atención del profeta Daniel son las 70 semanas. Y tratamos de averiguar en qué semana estamos. Pero lo relevante del libro de Daniel no es las 70 semanas de que él habla, lo relevante es el mensaje que está ahí de esperanza para un pueblo que está sufriendo. Y el mensaje es: yo sigo en control, tranquilos, todo esto va a pasar, yo sigo gobernando. Pero no solamente sucede en esa ocasión, sino que cuando entramos ya a la iglesia en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan en la isla de Patmos va a tener una visión. ¿Y qué cree usted que va a ser su visión? La iglesia, por supuesto, está pasando por el peor de las experiencias que pudo haber pasado la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Está gobernando Nerón, y Nerón va a lanzar una persecución la más fatal para la iglesia cristiana en la época. La gente está muriendo, los cristianos están muriendo, las familias de los cristianos están muriendo, están perdiendo sus propiedades, están perdiendo el derecho a negociar, están perdiendo el derecho a comer y a escoger. Y el pueblo, la iglesia, en el primer siglo está pasándola bien mal, bien fea. Pero entonces es cuando el Señor le da una visión a Juan, y según lo describe Apocalipsis capítulo 4, verso 2, dice Juan: y vi a uno sentado sobre el trono. Y los 24 ancianos le adoraban, y todos venían para rendirle adoración al que está sentado en el trono. El mensaje sigue siendo el mismo. Primero, en este caso, a Isaías en un momento de crisis al pueblo. Daniel, el mismo mensaje a un pueblo en crisis. Y ahora Juan en el Nuevo Testamento, un mensaje a una iglesia en crisis. Y el mensaje sigue siendo igual a través de la historia. Dios está sentado en el trono. Dios sigue gobernando sobre toda circunstancia. Aunque a usted no le parezca, Dios está gobernando en medio de la situación que usted está viviendo. Y por supuesto que esto debe de evocar en nosotros la motivación, la fe suficiente para poder tener esperanza en el corazón de que las cosas que estamos pasando, por más difíciles que sean, no están escapando de la mano y de la soberanía de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de que Dios está en el trono, claramente el mensaje habla acerca de la soberanía y la autoridad de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios hace lo que hace cuando quiere hacerlo, sin perder el control nunca, jamás. Porque Él está sentado en el trono. Piensa por un instante en qué momento usted se encuentra ahora de su vida. ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué cosas están viniendo a tu vida? En algún momento, si no es hoy, en algún momento el quebranto lo va a visitar a usted. No importa cuánto ores, no importa cuán santo usted crea ser, la crisis en algún momento va a tocar la puerta de tu casa. La enfermedad en algún momento le va a llegar. La crisis le va a llegar. La desesperanza le va a llegar, la incertidumbre le va a llegar, la angustia le va a llegar. La pregunta es, en ese momento, ¿a dónde debes de poner tu mirada? ¿A quién estás viendo en medio de tu crisis? ¿Quién es tu esperanza en medio de esa crisis? Llámese como se llame. No importa cuál sea el diagnóstico que usted reciba, debe de recordar en ese momento que Dios sigue en su trono como siempre ha estado. Sigue gobernando. Está en poder y en toda autoridad porque su trono es alto y sublime. Está por encima de todas las circunstancias. Y no es el hombre
ni es el diablo quien determina tu circunstancia. El que la determina es Dios, porque esta historia no se acaba hasta que Dios dice que se acaba. Porque Él es Dios y está sentado en el trono. Amén. Dios está sentado sobre el trono. El Señor nuestro Dios reina. Y reina con poder y con autoridad. Piensa por un instante en cuál es la circunstancia que en este momento estamos llevando o estamos luchando. Lo que va a marcar la diferencia de estar sumidos en el temor, en la angustia y la depresión, va a ser o va a depender de qué visión usted tenga de Dios. Por eso el mensaje es tan relevante, no solamente para la época de Isaías, no solamente para el tiempo de Daniel, no solamente para la iglesia del primer siglo, sigue siendo relevante hoy, porque lo que va a marcar un antes y un después en tu problema no es cuánta teología usted conoce, sino a quién estás viendo en el trono. Y para que usted tan solamente tenga una idea, nunca jamás en la eternidad pasada el trono ha sido abandonado nada más que en una ocasión. Y es cuando Cristo se despojó a sí mismo y descendió para encarnarse, para buscarlo a usted y buscarme a mí y salvarnos. Pero Cristo ahora ha regresado a su eternidad gloriosa. Y por eso es que Juan lo mira sentado en el trono, porque ahora Cristo no es el cordero inmolado, Cristo ahora es el león de la tribu de Judá que salió para vencer. Y Él está sentado en toda autoridad ahora. Por eso la Escritura, según el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en su carta a los Colosenses, describe claramente que todas las cosas fueron creadas por Cristo, fueron creadas para Él, y que Él está por encima de todas las cosas. Por lo tanto, Él es Señor de señores, Rey de reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Y todo poder y toda autoridad está sujeto a los pies de Cristo. Así que podemos tener toda la certeza en esta mañana de que aquello que a usted le aflige, aquello que le angustia, aquello que en esta mañana usted no le encuentra respuesta, aquello que en esta mañana te quita los sueños, usted puede estar seguro en esta mañana que hay alguien sobre eso y se llama Dios. Porque Él está sentado sobre el trono, sigue sentado sobre el trono. Todos nosotros en algún momento determinado vamos a precisar y vamos a necesitar tener esa misma visión de Isaías. Necesitamos mirar a Dios, que Dios sigue gobernando sobre todas las cosas y que nada se le ha escapado a las manos del Señor. Y yo quisiera invitarle a usted en esta mañana que piense en eso, que reflexione un momento en eso, porque Dios, hermanos, según la Escritura, sigue ahí, sigue sentado sobre el trono. Mas sin embargo, quisiera en esta mañana poder inspirar su corazón con la vida de Dios y decirle lo siguiente: ¿sabe usted a quién es que Isaías está viendo en el trono? ¿Sabe usted a quién es que Isaías está viendo sentado en el trono en el capítulo 6 del profeta Isaías? Según Juan, capítulo 12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 41, dice, hablando de Isaías, y en esto concuerdan todos los teólogos, eruditos y estudiosos de las Escrituras, y dicen que lo que Juan está describiendo en el capítulo 14, verso 41 de Juan, cuando habla Juan de que Isaías vio y tuvo la visión, es que Isaías está viendo a Jesús antes de su encarnación. Es a Jesús que Isaías está viendo en el trono. Sí, a ese Jesús en el cual usted ha creído para salvación. A ese Cristo al cual predicamos, al cual enseñamos y al cual adoramos.
Esa es la visión que Isaías está teniendo. Está teniendo la visión del Cordero, está teniendo la visión de Jesús. Y nosotros hoy podemos estar entonces tranquilos, porque el mensaje es más que claro. Jesús es quien gobierna y Jesús es quien está en control de todas las cosas en nuestra vida. Y si esto es así, y si es verdad lo que la Escritura dice, entonces, ¿por qué debemos temer? ¿Por qué debemos temer si yo sé que mi vida y en mi vida es Dios quien gobierna y en mi vida es Dios quien tiene el control? ¿Por qué debemos temer? ¿Por qué debemos de angustiarnos? ¿Por qué debemos de desesperarnos? Si es Dios el que está en control de mi vida y de mis circunstancias. ¿Qué te aflige? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué se entristece? Si al final, como siempre hemos dicho, Dios es el que tiene la última palabra. Tu historia no termina con un dictamen, tu historia no termina por una circunstancia. Tu historia termina cuando Dios dice que termina y se acaba. Amén. Es Dios quien determina cuando toda esa historia suya se acaba. Por eso en esta mañana podemos tener toda la certeza, toda la seguridad y toda la confianza de que en mi vida todo va a estar muy bien. Porque es Dios quien gobierna, es Dios quien dirige, es Dios que tiene planes y propósitos. Por eso cuando Isaías tiene aquella visión, el mensaje de Dios es muy claro entonces, porque le está hablando a una nación que está en ese quebranto, en esa angustia, y es un mensaje de esperanza diciéndole, señores, todo va a estar bien, porque yo estoy al mando de todo esto. Amén. Permítame en esta mañana ilustrarlo de una forma, y quisiera contarles algo que me sucedió hace muchos años, muchísimos años, creo que yo tengo 35 años y ay, ¿por qué se molestan? ¿Yo qué culpa tengo que Dios me tenga tan jovencito? Lo siento por usted. Tengo 57 años y hace aproximadamente unos 24 años aproximadamente, ¿verdad que sí? 24 años, ¿no? Pero 24 años, no te entiendo. Comencé con un problema en mi visión y tuve que ser operado en mis dos ojos. El primero salió bien y el segundo salió chueco. Cuando comencé con el malestar en mis ojos, en uno de mis ojos, por supuesto me preocupé porque me dolía y algo estaba pasando. Entonces fui nuevamente al doctor que me operó y ya me dijo, bueno, hay que hacer una serie de estudios. Y cada vez los estudios iban siendo un poco más profundos hasta que el doctor dijo, aquí no nos queda otra que hacer una biopsia y buscar porque aquí nos parece que hay algo raro. Bueno, pues ya al final de los resultados, ya cuando me toca ir por los resultados, recuerdo como si fuese hoy estar en la sala del Hospital San Juan de Dios. Cuando me llaman de uno de los cuartos que están ahí, de los lugares donde están los oftalmólogos, y me llama y me dice el doctor, y usted sabe que los doctores son tan empáticos, ¿verdad? Son tan lindos para decir las cosas. Son bellos, hermanos, son hermosos. Y me dice, Ramón, ya tenemos los resultados, usted lo que tiene es cáncer. Usted tiene un tumor canceroso. Como ustedes sabrán, yo no salí de ahí pegando gritos diciendo, gloria a Dios, tengo un cáncer. Cuando me dio la noticia, me dio todo. Yo tomé los documentos y recuerdo como si fuera hoy salir a una salita y me fui, andaba solo ese día, me fui a esa salita y me senté con todo escuchando lo que el doctor decía. Y resulta que esa mañana que me dan todo esto, lo primero que yo pienso y digo es, Señor, ¿y quién va a cuidar a mi esposa? Señor, ¿y ahora quién va a cuidar a mis hijas? ¿Quién va a velar por ellas ahora, Señor?
Porque no solamente fue un diagnóstico, sino que fue una sentencia también, porque me dijeron, como esto va, usted tiene por lo menos unos 4 meses y hay que ponerle a todo esto, a ver qué pasa. Pero estando en esa salita, yo recuerdo la voz de Dios hablando a mi corazón. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios habla? Dios habla, Dios no está mudo. Dios sigue hablando. Y escuché aquella voz dentro de mí que me decía, Ramón, tu esposa y tus hijas no tienen techo, no tienen abrigo, no tienen alimento por tu trabajo. Lo tienen porque yo soy Dios y soy el que te sustenta en todo esto. Cuando yo escuché aquella noticia, me alentó tanto que dije, entiendo que en mi situación es Dios quien gobierna. Un dictamen no me gobierna, una enfermedad no me gobierna. Quien gobierna es Dios. Y sé que en la soberanía de Dios, Dios está haciendo algo conmigo y va a hacer algo conmigo. Pasaron el tiempo, pasaron los procesos. La quimio vino y por si alguno es chepito, ya ha visto una cicatriz aquí en esta parte de mi mano, es producto de la quimio. Por si alguno ha sido chepito, digo yo, ¿no? Si se ha fijado y ha dicho, pero qué feo se le ve la mano. Quisieron operarme, hacerme toda una cirugía plástica para erradicarla y yo dije, no, quiero recordarla siempre, porque siempre quiero recordar que quien está en el trono es Dios. El tiempo pasó, los resultados seguían. Llegó un momento en donde los doctores me dijeron, hay que repetir todos los exámenes porque aquí hay algo que no calza. Y fue otra serie de exámenes, resultados, dijeron los doctores, aquí está pasando algo que no entendemos. Y va de nuevo, al final dicen los doctores, aquí ha pasado algo que no entendemos. Y yo dije, ¿qué es lo que no entienden? Dijo, es que todo lo que estaba ahí en su ojo ha desaparecido y sabemos que no es producto del tratamiento porque ha desaparecido. Entonces yo le dije, usted no lo entiende, pero yo sí lo comprendo muy bien. Yo sí lo entiendo muy bien, lo entiendo perfectamente bien, doctor. Y recuerdo las palabras que nunca se me olvidan del doctor, y el doctor me dijo, ¿sabes qué, Ramón? Usted es una vara rara. Han pasado 20 y resto de años y aquí estoy. Porque en medio de las peores de las circunstancias, no es un dictamen quien te da la sentencia, es Dios que está en el trono lo que dice qué va a pasar y cómo va a pasar. Y en esta mañana podría contarte historia de historia. Podría desnudar mi corazón y mi alma delante de usted sin ningún problema y enseñarle las cicatrices que hay en mí. De momentos tan difíciles, momentos donde pensé que todo se había terminado y que nada más iba a pasar. Pero Dios estaba y está en el trono y es Dios quien escribe nuestra historia. Cuando todo lo di por acabado, es cuando Dios comenzaba a hacer algo nuevo en mi vida. Y hoy te predico esto porque para mí el concepto de entender que Dios está en el trono y que Dios está en gobierno y que Dios tiene un gobierno sobre todos los hombres, no es una palabra trillada para mí, es una experiencia de vida. Porque en cada circunstancia, cuando la familia no va bien, cuando los hijos están mal, cuando hay problemas en la familia, yo siempre recuerdo que Dios está en control. Dios está gobernando. Y cuando siento el susurro del enemigo, del diablo, como usted quiera llamarle en esta mañana, diciendo todo se acabó, todo se terminó, mis palabras siempre son, diablo, cierra la boca, porque yo sé dónde está sentado mi Dios y Dios está sentado en su trono. Así que en esta mañana, usted que está ahí, usted que está pasando por una circunstancia, cualquiera esta sea, yo te quiero invitar en esta mañana a que usted pueda pedir al Señor, dame una visión como la de Isaías. Dame una visión como la de Daniel, dame una visión como la de Juan. Quiero tener una visión de Cristo, quiero ver a Cristo sentado en el trono. Porque lo que muchos nosotros vemos de Cristo es a un Cristo en la cruz, un Cristo que salva. Sí, es claro, es verdad. Pero Cristo ya no está en la cruz.
Cristo está sentado a la diestra del Padre, por lo cual la Escritura declara, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo está gobernando. Cristo sigue gobernando. Y Cristo siempre gobernará. Póngase de pie, por favor. Hay una historia en los evangelios tan significativa, pero que no le damos el valor suficiente que debiéramos de darle. Y recuerdo aquella historia que narran los evangelios acerca de los discípulos en la barca. Jesús está durmiendo en la parte del frente del bote. Los discípulos están en la barca, casi a medio del mar. Y se levanta una tempestad enorme, pero enorme, una tempestad. Y los discípulos que eran pescadores, y podemos interpretar que esa tempestad era una experiencia que nunca antes los discípulos habían tenido, aunque eran pescadores. Pero aquella tormenta que están enfrentando y aquellos vientos que amenazan con destruir la barca y matarlos a ellos, era una experiencia que nunca habían tenido. Puesto que dice la Escritura que tenían miedo. Y cuando todo está hundiéndose, los discípulos corren a Jesús, lo despiertan porque Jesús está campante y sonante en la parte del frente del bote y está, dice la Escritura, está durmiendo, está relajado, relax. Pero el discípulo se los está llevando el pisuicas. Y cuando lo despiertan, los discípulos le dicen: maestro, no tienes cuidado de que nos hundimos. Y Jesús le dice: tranquilos. Se pone en pie y reprende a los vientos. Y le dice a los vientos: enmudece. Enmudecieron. Y luego de eso los discípulos tuvieron temor porque dijeron: ¿y quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Yo tengo la respuesta de quién es Él. Él es el Eterno, el que tiene todo poder y toda autoridad, aún sobre las fuerzas de la naturaleza. Él es el que venció. Él es el que está sentado en el trono y tiene toda autoridad y toda potestad, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.